Estamos de vuelta, 9:02, aquí en CNN Chile Radio. Hacemos agenda económica junto a Francisca Bamondes. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Seba, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Buenos estás? días, muy bien. Acá empezando, tratando de darnos ánimo en esta nueva semana de febrero, donde la mayoría está de vacaciones ya y nosotros acá seguimos al menos al pie del cañón. Cuentos, como decíamos con Isabel. Claro, sí, pero hay ánimo, eso es lo importante, hay ánimo. Muy bien. Así que partimos esta revisión de las informaciones con lo que ocurrió o lo que conocimos a fines de la semana pasada, Seba, en relación a esta encuesta de operadores financieros, que es una encuesta que con bastante frecuencia el Banco Central publica también en su sitio web y que da cuenta de distintas expectativas, de distintos... es más bien una especie de sondeo de cómo está también el ánimo en las distintas cifras en distintos indicadores, como por ejemplo el IPC, las proyecciones de IPC, de inflación y también de la tasa de interés. Como lo vemos en pantalla, Seba, una de las novedades, podríamos decir, que dejó esta encuesta de operadores financieros, que de hecho se publicó luego de la reunión de política monetaria que se dio en enero, da cuenta de que la tasa de interés se mantendría sin ningún tipo de cambio, al menos hasta el año 2026. Acá hay una diferencia importante, Seba, en relación a lo que nos mostraba la encuesta de expectativas económicas, por cierto, que también es un instrumento, o más bien una medición que realiza el Banco Central. Y en esta encuesta se decía, o al menos los actores de mercado encuestados señalaban y esperaban que al menos el Banco Central hiciera una baja durante este año 2025. Claro. Ha sido un indicador que ha estado bastante movido, al menos en cuanto a estas expectativas, porque si nos vamos un poquito hacia atrás, a inicio del año se esperaba que el banco hiciera al menos un recorte, o dos incluso decían algunos expertos, y que ya el primer semestre de este año podríamos haber visto uno de esos recortes. Distintos indicadores que fuimos conociendo con el paso del tiempo más bien atrasaban esta especie de proyección, decían que la baja podría darse recién en torno al segundo semestre, una sola, como lo indicaba la encuesta de expectativas económicas, pero ahora nos encontramos con que se atrasa un poquito más esta idea o esta señal en el fondo y señalan que no habría una baja sustancial, al menos hasta el próximo año. Y es bien interesante porque además esto cambia respecto a la encuesta de operadores financieras de diciembre. Ajá. Ahí se preveía que ya en julio, a mediados de año, podía haber un recorte y luego a fines de año derechamente que estuviéramos 50 puntos abajo. Claro. O sea, ha habido un cambio de escenario probablemente a partir de las últimas referencias que entrega el mismo Banco Central. Y es bien relevante esto, Fran, porque en la medida que hay una tasa de interés que se mantiene más estable, que no hay recortes, eso tiene incidencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la actividad económica, ¿no? En la medida en que el costo de los créditos y del dinero es un poco más alto de lo que se pensaba. Claro, de todas maneras, y también viene a dar una especie de señal de estabilidad, porque en el fondo estaríamos bastante quietos durante todo el año 2025, y ahí por el lado un poco desde esta incertidumbre que rodea también a todo este ámbito, esa sería una señal al menos por un lado, además de la que tú señalas en relación a la actividad económica. Pero no solamente tuvimos noticias, Seba, en relación a lo que fue o a lo que más bien va a ser la trayectoria de la tasa de interés durante el año 2025, sino que también en relación a la inflación. Acá también tenemos algunos datos interesantes para compartir. La encuesta de operadores financieros es bastante similar, el dato que arroja en relación a la encuesta de expectativas económicas sobre, por ejemplo, los próximos datos de IPC. El dato de febrero, 0,4%, el dato de marzo, 0,6%, eso es lo que se espera. Ajá. Ya lo conversábamos también con distintos expertos durante las jornadas anteriores. Se sabe que marzo, Seba, es un mes particularmente caro y también entonces las expectativas o más bien las proyecciones en relación al alza de los precios van un poco encaminadas también a ese escenario, a todo lo que tiene que ver con los gastos, por ejemplo, escolares, colegiaturas, matrículas, claro. También lo que tiene que ver con todos los gastos relacionados al sector automotriz, por ejemplo, el pago de distintos de los permisos de circulación. Exactamente. Sí. También se tiene en consideración ese punto para hacer este cálculo. Pero en relación, por ejemplo, entonces, a la inflación, acá también se da un punto significativo, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque al menos en la encuesta de operadores financieros se espera que de acá a 12 meses la inflación esté cerca del 3,7%, a diferencia de la encuesta de expectativas económicas que sitúa la inflación al menos de acá a 12 meses por sobre el 4%. Es una buena noticia entonces, sí, ¿no? Es una buena noticia. Una inflación un poco más baja al cierre del año. Claro, un poco más baja, teniendo en cuenta también, Seba, que en el último tiempo hemos conocido distintos
puntos que también han sido una especie de presión inflacionaria que no se estaban previendo por parte del mercado. Lo decían también algunos expertos. Por ejemplo, el tema del alza de las cuentas de la luz era algo que ya se sabía, claro, que se había pronosticado. El alza que se dio durante enero fue la última. También lo decían también distintas autoridades de gobierno. En el caso, por ejemplo, de dudas que podían ahí también haber surgido por parte de la ciudadanía, venían a poner un poco de paños fríos en relación a esta situación. Decían, no hay problema, al menos el alza de las cuentas de la luz ya pasó, pero algunos especialistas decían, este no es el único punto. Acá también hacían alusión, por ejemplo, Seba, a algunas presiones que vendrían por el lado del costo desde las empresas. Algunos analistas decían, por ejemplo, que lo que se esperaba es que recién ahora, con el paso de los próximos meses, estos costos o estas márgenes de costos se traspasaran hacia los consumidores finales. Eso todavía no ocurría en algunos casos y eso también vendría siendo una presión inflacionaria que no estaba prevista, al menos en las últimas encuestas. Claro. Pero también otro punto importante tiene que ver con las presiones externas, con lo que está ocurriendo también en el escenario internacional. Lo hemos comentado también durante las últimas ediciones de Agenda Económica, todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la llegada bien abrupta, podríamos decirlo así, en cuanto a medidas de Donald Trump a la presidencia, también los conflictos geopolíticos que están tensionando, por cierto, otro tipo de mercados y que también nos podrían afectar directamente a nosotros. Y eso es bien interesante porque si se pensaba que el 2024 era el año en que definitivamente íbamos a ver una estabilización de precios, que la inflación ya dejaba de ser un problema muy importante, un ancla quizás para la economía nacional, bueno, eso está por verse todavía. De hecho, el fin de semana, en una entrevista en Pulso, Aldo Lema, economista uruguayo, pero de destacada trayectoria acá en Chile, es economista vinculado al grupo Security, también planteaba de que había algún riesgo en el horizonte de que la inflación se transformara en una suerte de rebeldía interna, claro, para la economía nacional. Y ese tema es bien interesante porque se ve como un asunto quizás más persistente de lo que quisiéramos. Y decía que la probabilidad de que el próximo movimiento del Banco Central sea al alza ya empieza a ser significativa. O sea, ni siquiera hablar de recorte, claro, derechamente, de que se pueda subir como una forma de ponerle un freno de mano más drástico a la inflación. Claro, Seba, y también estas especies de presión más bien interna, como tú mencionas, de esta entrevista con Aldo Lema, que también se ha hecho eco, más bien también otro tipo de analistas o economistas también han hecho esta especie de lectura con los datos un poco más puntuales mes a mes. Por ejemplo, también hubo mucha expectación o sorpresa cuando conocimos el dato de IMASEC de 6,6% del mes de diciembre. De hecho, sin ir más lejos, distintos parlamentarios incluso decían que esto era una muy buena señal, que quizás esto ya vendría a cambiar un poco la cara de lo que podría ser el crecimiento para el año 2025, pero todos decían también, ojo, acá los datos se leen mes a mes, un dato no significa que esto vaya a dar una vuelta sustancial a lo que está ocurriendo en torno a, por ejemplo, el crecimiento en nuestro país. Cierto. Eso por el lado del crecimiento. Por el lado de la inflación, como ya lo estábamos hablando, también se generan estas presiones. Sabemos también que el Banco Central está monitoreando estos datos con bastante ojo, con bastante atención. Sabemos que hay un rango metal que se debería poder llegar, o al menos ese es como el piso para mantener la inflación al menos en 3%, y con estas presiones también nos vamos alejando un poco de esta meta. De hecho, de acuerdo al último dato de inflación que conocimos en enero, también hubo un alza también del acumulado de la inflación, y eso también, por cierto, que es un escenario de riesgo. Se van también ahí dando cuenta de estas preocupaciones en torno a esta situación. Así que esos son los datos, los principales datos que conocimos de esta encuesta. Por cierto que también ahí durante las próximas semanas vamos a seguir conociendo análisis, vamos a seguir monitoreando también por parte de distintos actores estas lecturas para ver qué es lo que nos depara entonces el 2025 en cuanto a la tasa de interés, de acuerdo también a los movimientos de la inflación. Muy bien. 9 de la mañana con 11 minutos, Sebe. Vamos a cambiar de tema porque durante el año pasado, a fines del año pasado, estuvimos conversando también sobre esta propuesta que solamente habían dado a conocer en primera instancia sin haber dado un poquito más de detalle porque estaba bastante en conversación aún, pero es este proyecto de ley que busca dar un subsidio al dividendo. En ese tiempo no se sabía qué tipo de herramienta iba a ser porque se estaba discutiendo esta situación entre la Asociación de Bancos, el Ministerio de Hacienda y también la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Por qué? Porque sabemos que el sector de la construcción, en particular el mercado inmobiliario,
ha estado bastante detenido. Acá por parte del gremio de la construcción se habla de una crisis que se ha extendido en el tiempo y que ninguna medida de las que se ha tomado ha sido suficiente para poder darle una vuelta a esta situación. ¿Cuáles son las afectaciones en este caso? Por una parte, este número de viviendas que no ha logrado venderse y está ahí estancado por una parte este mercado, y por otro lado también, Seba, y también de la mano del tema de las tasas, el poco acceso de las personas para poder acceder a una vivienda, o más bien para poder acceder, valga la redundancia, a los créditos hipotecarios que les permiten finalmente comprar una vivienda. Exigencias cada vez más altas, ¿no? De todas maneras, incluso hay algunos, se vio en algún momento que las tasas van bajando, pero las personas de todas maneras no pueden acceder porque el ritmo de crecimiento de los salarios no va de la mano con estos movimientos en las tasas. Entonces, de todas maneras, no se hace sostenible para algunas personas poder tomar un compromiso tan importante como lo es adquirir un crédito hipotecario. Son créditos de largo plazo, son deudas que al menos, por lo mínimo, 20 años, dependiendo del plazo de que cada persona escoja ahí también y que pueda, en el fondo, tomar para este tipo de compromiso financiero, que sin duda es bastante relevante. ¿Cuál es la importancia entonces de este proyecto, Seba? Este proyecto es el subsidio al dividendo, es una iniciativa que finalmente ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados. El gobierno la ingresó luego de distintas conversaciones también con estos gremios que yo te mencionaba. Hay que recordar también, Seba, que esta discusión se dio también en torno, o más bien justo en medio de la discusión en torno a la reforma previsional. Entonces nosotros le preguntábamos en ese momento, diciembre, enero, mediados de enero, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y nos decía, bueno, acá este proyecto de la reforma previsional acaparó toda la atención. Nosotros hemos trabajado un poco en esta iniciativa para poder ir resolviendo lo que está ocurriendo en torno al crédito hipotecario y a las viviendas que no se están vendiendo, pero no había nada concreto. Entonces finalmente se da a conocer ya este proyecto y ahora ya se presentó. Lo que se busca en definitiva es movilizar al sector inmobiliario, sobre todo de aquellas viviendas que ya están construidas, ¿no? Porque ese stock de viviendas ha ido subiendo de manera bien dramática, porque claro, no se construye, no se vende, y eso genera un estancamiento de la construcción. En la medida en que no haya un despacho de esas viviendas que ya están terminadas o prontas a terminar, la posibilidad de que ingresen nuevos proyectos es bien compleja. Y es relevante recalcar eso porque el foco, pues, del proyecto estaba puesto precisamente en ese segmento de viviendas que está, digamos, atorado en el flujo de trabajo de desarrollo de proyectos de la construcción. Sí, Seba, de todas maneras, y de hecho ese punto que tú mencionas igual es bastante relevante, porque hemos conocido datos de hace un par de semanas atrás que de hecho dan cuenta que el año 2024 ingresaron muy pocos proyectos de construcción. Claro. Por lo mismo, porque están viendo que este mercado no está dinamizado, no está estancado más bien. Entonces lo que se busca con iniciativas como esta precisamente es dinamizar al menos ese mercado y también, por cierto, dar esta señal a las personas de estamos trabajando también para dar soluciones, porque sabemos que este es un problema un poco más estructural y no solamente afecta al mercado, sino que también, por cierto, a las personas que llevan años intentando poder acceder a un crédito, poder acceder también a una vivienda y sin éxito, también teniendo en cuenta estas dificultades, teniendo en cuenta que no está muy equilibrado el tema de los ingresos también con el valor final de los créditos y poder acceder también a esa situación. Este proyecto finalmente se ingresa, Seba, lo que busca entonces es aplicar un subsidio al dividendo. Esa es parte también del contenido. Acá lo que se busca también es reducir en el fondo el precio final del dividendo que las personas pagan una vez que ya acceden a este crédito. Y eso se hace por la vía de establecer un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario que estás contratando, ¿no? Sí. O sea, si tú contratas un crédito, una tasa, qué sé yo, de un 5% para simplificar el ejemplo, acá el subsidio te permitiría reducir la tasa de interés con la que se calcula el crédito hipotecario. Y eso también es importante porque se trata finalmente de un subsidio que se va a aplicar a lo largo de toda la vida del crédito. No se trata de subsidiar un par de años solamente, claro, o el inicio, sino toda la vida del crédito tendría un dividendo más bajo. Claro, entonces de esa manera también se busca, como tú ya decías, poder lograr vender estas unidades que se encuentran ahí un poco atascadas o detenidas y que también por otra parte impide, o más bien es un antecedente importante para el ingreso de otro tipo de proyectos. Así que también cobra relevancia ese punto. ¿Por qué estamos hablando del subsidio al dividendo, Seba? Porque la consultora TINSA realizó un estudio, más bien un análisis del contenido de este proyecto de ley, de cómo beneficiaría finalmente a las personas o cuál va a ser el número final de beneficiados. Y de acuerdo a este análisis que ellos hicieron, a esta
comparación también de los distintos ejemplos también que en algún momento se daban por parte del Ejecutivo, serían cerca de 645.000 hogares los que serían beneficiados si es que finalmente este proyecto logra pasar el trámite legislativo y finalmente se aprueba. Para poder conocer más detalles, Seba, también de este análisis, de cómo se llevó a cabo también y de las distintas especificaciones que hay que saber en torno a este proyecto, vamos a tomar contacto en este momento con Fabián García. Él es director general de la consultora TINSA, para poder también abordar parte de este detalle, de todos estos puntos también y, por cierto, abordar la situación en general del gremio de la construcción o más bien del sector inmobiliario. Fabián, buen día. Hola, buen día. Hola, Fabián, buenos días. Francisca, Sebastián, ¿cómo están? Buen día, Fabián. Nos gustaría, primero que todo, que nos pudieras dar cuenta también de los alcances de esta iniciativa. Sabemos que es una iniciativa que recién ingresó, no está, recién está en el fondo en tramitación, no sabemos más detalles al respecto, pero sí sabemos al menos el grueso de lo que se busca alcanzar. Si nos podrías detallar también parte de eso y que ustedes usaron sin duda como insumo también para estas proyecciones del número de personas alcanzadas. Sí, claro. A ver, el punto inicial es súper importante. Esta es una, así como para que se entienda bien en la casa, es una idea de ley. Todavía no es algo que esté en tramitación. Tampoco es algo que sea oficial, ¿cierto? Pero es algo que se está planificando para poder inyectar un dinamismo más alto al mercado inmobiliario. Hay que tener en consideración que esto nace del efecto de la pérdida del tono del mercado inmobiliario en los años anteriores, que es de cerca del 60% menos si lo comparamos con otros años, ¿cierto? O sea, se ha vendido muy poquito, se ha contraído mucho. Y en este sentido lo que está planificando el gobierno con este proyecto de ley es poder inyectar algo de energía, pero desde la perspectiva de la demanda, ¿cierto? O sea, lo que quiere incentivar es que la gente vuelva a comprar vivienda, de modo que se vuelvan a generar capitales que incentiven a los inmobiliarios también a hacer nuevos proyectos. En el entorno macro el proyecto es importante porque todos sabemos que el mundo inmobiliario y la construcción es uno de los principales empleadores del país, por lo tanto esto es algo que tiene como foco directo la compra de vivienda, pero como focos colaterales, darle un electroshock pequeñito a la economía para generar más empleo, ¿cierto? Que se genere más consumo, bueno, y todo el círculo de cosas que trae esto. En términos específicos, lo que se está planteando es un subsidio a la tasa de interés de un 60%, que puede llegar o sea, que genera 0,6 puntos base del subsidio directo a la tasa, en la simulación que está en el documento que se envió a prensa hace un poco menos de un mes, ¿cierto? Y que podría llegar a generar una rebaja en el dividendo de un punto base completo, o sea, de un 1%. Si es que este se complementara además con el FOGAS, que podría aportar un 0,4 menos en la tasa de interés. Eso es el titular en términos gruesos. Uh-huh. Fabián, respecto al impacto que eso puede tener, ¿es posible estimar, por ejemplo, cuánto baja un dividendo a partir de esta disminución del subsidio que supone este proyecto? Sí, el documento que entregan es bien explícito respecto de estos puntos. Uh-huh. Ellos hacen dos simulaciones, una con un dividendo, o sea, con una propiedad de 3.500 UF y una con una propiedad de 4.000 UF. Uh-huh. El ejercicio que hacen es bien interesante. Nos vamos a quedar con la de 4.000 UF para poder hablar como de los topes altos, ¿cierto? En el caso de una vivienda de 4.000 UF, hoy día si uno anduviese buscando un crédito retail estándar, ¿cierto? En algún banco en particular, se va a encontrar con tasas que son de cerca del 5,2% por ahí, o sea, eso es como lo que andan rondando tasas retail más regulares. Uh-huh. Y eso nos da un dividendo que es de cerca de 800.000. En definitiva, si nosotros, por ejemplo, ahí trasladamos este crédito a Banco Estado, que hoy día debe estar en cerca de 4,2%, nos acercamos a un dividendo que es más cercano a los 775, 750, uh-huh.
y con el subsidio se podría llegar a generar un dividendo de cerca de 680.000 pesos. O sea, bajaría bastante desde un crédito retail Es hasta un harto. crédito subsidiado, ¿cierto? Es mucho. Ujú. Solo si lo comparamos en términos de qué es lo que se pudiese obtener de la tasa más baja, que hoy Fabián. día es Banco Estado y Copeuch, Ajá. son cerca de 90.000 pesos menos en el dividendo, y eso para efectos, y con esto cierro el punto, para efectos de la evaluación financiera en el banco, en Eso te iba a preguntar. definitiva, Sí. todo eso hay que llevarlo a cerca de por cuatro. Entonces son 360.000 pesos menos de ingresos los que se necesitan si tuviésemos una tasa subsidiada, y 360.000 pesos ya mueve mucho la aguja. Fabián, bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos conversando a esta hora con Fabián García, director general de la consultora TINS, en relación también a este subsidio al dividendo. Sabemos también, Fabián, que el grueso de este proyecto, de esta iniciativa, da cuenta de lo que tú también explicabas, de esta rebaja entonces en la tasa de interés, y también que se puede combinar con el FOGAES, que también es una herramienta relativamente nueva, hay que recordar, y que en algún Sí. momento también decían las autoridades que no se había usado tanto como se esperaba, y probablemente también por un poco de desconocimiento por parte de la población. Eso es importante también porque está esta herramienta de la que se puede hacer uso, pero quizás no se ha usado tanto. En ese sentido, Fabián, ya decíamos que teníamos entonces el grueso de este proyecto, que considera entonces la rebaja de la tasa de interés, pero también hay 5.000 subsidios exclusivos que están considerados dentro de esta iniciativa para primeras viviendas de hasta 3.000 UF, y que cumplan Sí. también con ciertos requisitos como el DS15, que también es otro tipo de vivienda en el fondo. ¿Cómo funcionaría también desde el punto de vista de ese sector? Porque también hay que considerar acá que una vivienda por sobre los 4.000 UF no es accesible para todas las personas, y por eso también se hace este Exacto. punto y este alcance en otro tipo de viviendas de un valor menor y que sean más accesibles desde ese punto de vista. Sí, claro. Ahora, bueno, el documento pone como tope máximo las 4.000 UF, ¿eh? Sin embargo, se puede desprender que de las 4.000 UF hacia abajo habrían ciertos subsidios, de modo de poder viabilizar la compra para los segmentos más bajos de la población también. Por ahí, dentro del acápite que deja como estos subsidios especiales, que son 25.000 para viviendas que cumplan con las características del DS15 y hasta 3.000 UF, en definitiva lo que están haciendo es aperturar los proyectos que hoy día están subsidiados y que, producto de las imposibilidades de adquisición de parte de los compradores, se puedan volver a viabilizar. Porque hay que tener en consideración algo importante. Hoy día una persona que compra con subsidio, en definitiva tienen como dos estados distintos. Uno es la vivienda vulnerable, que es la que va 100% subsidiada, o sea, es otorgada por el Estado a las personas y Ujú. transferida en propiedad a las personas que postulan. Pero los otros proyectos, que en su mayoría están acogidos al DS-19, son proyectos de integración social que tienen una componente subsidiada. Sin embargo, estas personas también tienen que adquirir un crédito hipotecario para cubrir la parte no resuelta Claro, la parte entre sus restante. ahorros y el aporte del Estado, ¿cierto? Y en definitiva lo que nosotros tenemos hoy día, o donde están las imposibilidades más grandes, guardan relación con el financiamiento de la parte con la que uno compra la vivienda vía deuda. Y en definitiva lo que están haciendo en este caso es decirle a esas personas que también están comprando en proyectos de integración que tienen ciertas características de ubicación, están cerca de colegios, vías estructurantes, estaciones de metro, bueno, ponen varias normas urbanísticas para que estas estén como bien emplazadas. En esos casos, que también se genera un subsidio especial. Hay que tener en consideración que los decretos actuales de subsidio llegan hasta cerca de las 3.200 UF, o sea, llegan hasta las 2.300 UF, y esto Ujú. lo amplía hasta las 3.000 UF. Entonces amplía mucho, mucho el espectro. Lo que Ujú. es interesante de los impactos del subsidio, más allá de que como se rebajan los ingresos requeridos para poder Claro, las adquirir el exigencias. dividendo, claro, que son las exigencias en términos de ingresos, hay que tener en consideración que uno de los impactos más importantes, esto tiene que ver también con el valor de la UF, Ujú.
porque la vivienda se transa en términos reales, pero los sueldos van en nominal, ¿cierto? Entonces, como a nosotros nos pagan en pesos, la UEF nos puede alejar mucho de esa evaluación. Claro. Esto ayuda a rebajar esa evaluación mucho, y lo que hace en definitiva es sumar un segmento que antes no estaba habilitado para ese precio. O sea, si antes las viviendas de hasta 4.000 UF podían ser adquiridas desde el sexto decil hacia arriba, o sea, el 50% más rico de la población podía adquirir una vivienda de 4.000 UF, hoy día eso se amplía hasta el 60%. O sea, se suma un decil nuevo entero a las posibilidades de adquisición. Sí. En términos de número, estos son cerca de 645.000 hogares, de acuerdo a los datos del último censo. Ahora, el dato importante más allá del número grueso, que es un montón de hogares los que estarían habilitados, ¿cierto? Es quiénes son. Y con esto atiendo al comentario de Francisca, que en definitiva lo que pasa es que las personas que ingresan como demandantes calzan más con el tipo de propiedad que está subsidiada. O sea, una persona del quinto decil sí tiene interés por una vivienda de 4.000 UF. Posiblemente una persona del sexto decil hacia arriba no. Entonces, este subsidio en realidad lo que lograría hacer, en caso de que se tramitara rápido y ojalá así fuera, es que genera una copla importante entre los gustos y preferencias de los demandantes y los productos disponibles de los oferentes. Los que se buscan liquidar. Y ese es el impacto, y ese es el impacto importante. Se busca hacer una especie de match, entonces, teniendo en cuenta ambas necesidades, como lo comentábamos también hace un momento. Y también el impacto no solamente por ese lado, como lo explicaba recién Fabián, sino que también desde el punto de vista de los empleos, que es un punto que también se tocaba y que tú también tocabas, Fabián, lo decía también el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción hace un par de semanas, cerca del 20% de los empleos que se genera en el sector construcción están vacantes, precisamente por esta misma situación. Así que, por cierto, que es un punto que se va a seguir analizando y revisando, sobre todo cuando este proyecto ya esté un poco más encaminado. Fabián García, director general de la consultora TINSA, muchas gracias por esta conversación acá en CNN Chile Radio. Buen día. Chao, Fabián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Francisca Seba. Dejamos hasta acá, Seba, entonces la revisión de las noticias económicas, pero por cierto la invitación queda extendida para que se sigan informando junto a nosotros en la edición también PM de Agenda Económica. Claro que sí, ahí estaremos con más información. Gracias, Fran. Chao, chao. Son las 9:28, nos vamos a la pausa, seguimos con más de CNN Chile Radio, al regreso.